¿Sabías que la vida de Poncio Pilato, el hombre que autorizó la crucifixión de Jesús, terminó de una manera misteriosa y trágica? Imagina ser responsable de la decisión más controvertida de la historia y sufrir las consecuencias en silencio. Pilato, el gobernador romano de Judea, es una figura mencionada en varias fuentes históricas y religiosas. ¿Qué le sucedió después de ese día fatídico? Esta historia combina relatos bíblicos, documentos históricos y narrativas sobre Pilato, quien es mencionado en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Su indecisión y eventual decisión de crucificar a Jesús se detallan junto con su interacción con Jesús y la presión de las autoridades judías, como se describe en Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 1819. Además, fuentes como el historiador judío Flavio Josefo y el filósofo romano Filón de Alejandría ofrecen un contexto histórico adicional sobre Pilato y su gobierno en Judea. La combinación de estas fuentes permite una comprensión más amplia de la compleja figura de Pilato y su rol en la crucifixión. Para entender plenamente su historia, es esencial explorar no solo los eventos narrados en los textos sagrados, sino también las complejas dinámicas políticas y sociales de su tiempo. Continúa viendo para descubrir la increíble y perturbadora historia del gobernador romano que selló el destino de Jesús. Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, estaba en un dilema. Los líderes religiosos judíos exigían la crucifixión de Jesús acusándolo de blasfemia. Sin embargo, Pilato no encontraba ningún crimen en Jesús. Intentó varias veces liberarlo, incluso sugiriendo la práctica anual de liberar a un prisionero durante la Pascua, pero la multitud eligió a Barrabás en lugar de Jesús. A pesar de su reticencia, Pilato cedió ante la presión de la multitud, lavándose simbólicamente las manos y entregando a Jesús para ser crucificado. Este gesto fue un intento de absolverse de la responsabilidad por la muerte de Jesús, un acto que resonaría a lo largo de la historia como un ejemplo de cobardía e injusticia. Además, la narrativa bíblica destaca que Pilato intentó varios medios para apaciguar a la multitud, incluyendo la flagelación de Jesús, con la esperanza de que un castigo menor satisficiera a los líderes judíos. Este momento no solo selló el destino de Jesús, sino que también marcó el comienzo del fin para Pilato, cuyas acciones y sus consecuencias serían debatidas y analizadas por siglos. Pilato era consciente de la inestabilidad política de la región. Jerusalén hervía con la celebración de la Pascua y la presencia de Jesús, considerado un profeta por muchos, solo aumentaba la tensión. Los líderes religiosos lo acusaban de incitar a la rebelión contra Roma, una acusación grave que podría justificar su ejecución bajo la ley romana. Pilato se encontraba en una posición difícil. Si liberaba a Jesús, podría enfrentar una rebelión judía. Si lo condenaba, estaría autorizando la muerte de un hombre que consideraba inocente. Para evitar un motín, Pilato cedió a sus demandas. Poco sabía que esta decisión lo atormentaría por el resto de su vida. La Biblia no proporciona detalles sobre los pensamientos internos de Pilato, pero sus acciones indican a un hombre bajo extrema presión, tratando de equilibrar la justicia con el mantenimiento del orden público. La historia sugiere que esta elección pesó mucho en él. Históricamente, la práctica de mantener el orden en provincias como Judea requería un delicado equilibrio de poder, y cualquier signo de debilidad podría ser explotado por los enemigos de Roma. Pilato se encontraba por lo tanto en una situación extremadamente complicada, donde cualquier decisión tenía el potencial de generar graves consecuencias políticas y sociales. Mientras Pilato juzgaba a Jesús, su esposa, Claudia Prócula, tuvo un sueño perturbador. Envió un mensaje a Pilato, advirtiéndole que no tuviera nada que ver con ese hombre justo. Este sueño se menciona únicamente en el Evangelio de Mateo, y su origen y significado permanecen envueltos en misterio. Algunos intérpretes sugieren que fue una intervención divina tratando de impedir la crucifixión de Jesús. Claudia Prócula es una figura que aparece brevemente en los relatos bíblicos, pero su intervención destaca el dilema moral de Pilato. Ella había sufrido mucho por ese sueño que creía ser una advertencia divina. Ignorar esta advertencia sería un error que perseguiría a Pilato para siempre. Posteriormente, las tradiciones cristianas santificaron a Prócula enfatizando su percibida importancia en el drama de la pasión. Además, la figura de Claudia es interpretada por algunos como un símbolo de la voz de la conciencia, tratando de interceder en momentos de crisis moral. Su sueño perturbador añade una dimensión sobrenatural a la narrativa, sugiriendo que fuerzas mayores estaban en juego en ese juicio. Jesús fue crucificado bajo las órdenes de Pilato. La inscripción en la cruz decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Esta inscripción, en hebreo, latín y griego, fue un intento de Pilato de afirmar la acusación de que Jesús afirmaba ser rey, un acto
acto de traición contra César. Incluso mientras Jesús sufría, Pilato luchaba con sus propias dudas y culpas. La crucifixión de Jesús es un evento central en los evangelios y se describe en detalle, incluyendo las reacciones de varios espectadores y los fenómenos sobrenaturales que lo acompañaron, como la oscuridad al mediodía y el desgarro del velo del templo. Estos eventos solo aumentaron el peso en la conciencia de Pilato al presenciar sucesos que sugerían la inocencia divina de Jesús. La Biblia sugiere que la crucifixión no fue solo un evento humano, sino también un momento cósmico donde las fuerzas del bien y el mal estaban en conflicto. Históricamente, la práctica de la crucifixión se reservaba para los peores criminales y estaba diseñada para ser un espectáculo público de vergüenza y agonía. La decisión de Pilato de proceder con esta forma de ejecución, a pesar de sus reservas, muestra el grado de presión y la complejidad de la situación política y social en la que se encontraba. Después de la crucifixión, Pilato se obsesionó con la decisión que había tomado. Había sido manipulado por la multitud y los líderes religiosos y eso atormentaba su alma. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La culpa de Pilato crecía cada día volviéndose insoportable. Aunque la Biblia no proporciona detalles sobre los sentimientos posteriores de Pilato, el impacto psicológico de sus acciones es una especulación razonable basada en la gravedad de la decisión que tomó. La tradición cristiana sugiere que Pilato nunca superó el peso de su responsabilidad en la muerte de Jesús, una carga que afectó profundamente su vida posterior. Los evangelios apócrifos y otras fuentes extrabíblicas, como la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, elaboran más sobre la angustia de Pilato. Se presenta a un hombre destruido por la culpa y su intento de lavarse simbólicamente las manos no alivió la carga moral que llevaba y debió recordar constantemente los eventos de aquel día fatídico. La tradición etíope incluso considera que Pilato se convirtió al cristianismo, reconociendo su culpa y buscando redención. Aunque esto es ampliamente especulativo y no universalmente aceptado, los guardias que vigilaban la tumba de Jesús informaron que él había resucitado. Esto causó un alboroto entre los líderes judíos, y Pilato intentó suprimir la verdad, sobornando a los guardias para que difundieran una mentira. Mateo 28, 12, 15. Pero la noticia de la resurrección de Jesús se extendió rápidamente, aumentando el tormento de Pilato. La resurrección es el evento central de la fe cristiana, afirmado vehementemente por los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento. Para Pilato, la resurrección representaba una crisis de legitimidad. Si Jesús realmente resucitó, no solo validaba sus afirmaciones de divinidad, sino que también significaba que Pilato había condenado a un hombre inocente a la muerte. El intento de Pilato de encubrir la resurrección refleja su lucha por mantener el orden y su propia cordura ante eventos que desafiaban la lógica y la autoridad romana. Además, la expansión del cristianismo en las décadas siguientes, incluyendo la conversión de muchos judíos y gentiles, amplificó el impacto de la resurrección y las implicaciones de la decisión de Pilato. Los esfuerzos para suprimir la verdad de la resurrección reflejan el conflicto continuo entre el poder temporal de Roma y el emergente poder espiritual del cristianismo. El emperador Tiberio recibió informes contradictorios sobre los eventos en Judea. Pilato estaba en una posición precaria enfrentando acusaciones de mala administración. Ya era impopular debido a su brutal represión e insensibilidad hacia las tradiciones judeas. Flavio Josefo Filón de Alejandría describen a Pilato como un gobernador despiadado cuyas acciones provocaban con frecuencia a la ira judea. Una de sus acciones más notorias fue el uso de fondos del templo para construir un acueducto, lo que provocó una fuerte reacción de los judeos. La situación empeoró cuando Pilato fue llamado de regreso a Roma para rendir cuentas de sus acciones. Fue destituido después de un incidente que involucró la masacre de samaritanos en el monte Gerizim. Este evento, junto con su administración en general, llevó a su destitución por Lucio Vitelio, el gobernador de Siria. En Roma, Pilato enfrentó una rigurosa investigación y su carrera política llegó a su fin. Las consecuencias políticas de sus acciones en Judea tuvieron repercusiones significativas tanto para él como para la provincia que gobernaba. La turbulencia política en Judea durante el gobierno de Pilato y su caída posterior reflejan la complejidad de la administración romana en las provincias, donde mantener el orden e imponer el poder romano a menudo chocaba con las tradiciones locales y las aspiraciones de independencia.